Hermano, Dios le bendiga grandemente. Le saluda a cada uno y esperando que usted se pueda encontrar bien. Como ya hemos visto todas las semanas, ya el día de hoy vamos a comenzar con una nueva enseñanza, con un nuevo video, con una nueva porción de la palabra. Y sé que esto ha sido de edificación, ha sido de edificación para mí, ha sido de edificación para la iglesia, para todos aquellos que escuchan. Y sé que no es en vano, nunca es en vano hablar de Dios, nunca es en vano exponer la palabra de Dios. Y sé que esto ha servido y ha sido de gozo para muchos. Así que seguimos enseñando, seguimos adelante. Y el día de hoy vamos a ver una pregunta importante que tiene que ver con la justificación. Sé que este concepto, este término lo hemos estudiado antes en la iglesia, lo hemos comentado mucho dentro de la iglesia, pero siempre es bueno recordar, siempre es bueno sacar quizás enseñanzas que ya se han dicho, pero repetirlas, enseñarlas nuevamente, porque nosotros nos olvidamos, como seres humanos, nuestra mente olvida, nuestra mente, si no estamos recordando constantemente, nos olvidamos. Y es bueno recordar, es bueno estar ahí repitiendo, es bueno estar ahí enseñando, es bueno estar ahí leyendo constantemente. Entonces el día de hoy vamos a ver la pregunta de por qué la justificación por fe es una doctrina tan importante para el cristiano. ¿Por qué la doctrina de la justificación es importante? ¿Por qué cree usted que es importante o qué piensa cuando se habla de la justificación? Porque cuando hablamos de justificación, estamos hablando de algo bíblico, porque la palabra justificación está en la Escritura, la palabra justicia está dentro de la Escritura. Entonces no es algo que nosotros podamos, de alguna manera, o como se dice, no estudiarlo o no analizarlo, porque mucho estudio me puede afectar, mucho estudio me puede enfriar, mucho estudio me, no sé, la letra mata, como todas esas cosas que dicen. Pero estos términos debemos manejarlos, estos términos debemos conocerlos, estos términos debemos entenderlos para poder aplicarlos a nuestra vida. Entonces, primeramente entender que dentro de todas las religiones que vemos en el día de hoy o desde los tiempos antiguos, el cristianismo es el único o la única religión que enseña la justificación solamente por fe. Todas las demás agregan obras, todas las demás agregan ritos, todas las demás hay que hacer algo. En todas las demás denominaciones o religiones, el ser humano debe aportar algo, debe hacer algo para poder alcanzar a Dios, para poder alcanzar ese conocimiento, para poder alcanzar el camino, para poder ser salvo. Pero la realidad es que solamente el cristianismo bíblico, solamente la fe en Jesucristo es la que salva. Y no es algo que nosotros podamos hacer, no es una obra que nosotros hagamos, sino que es la obra que Dios ha hecho en Cristo, es la obra que Dios ha hecho en este mundo, es la obra que Dios hace en cada alma, en cada vida, en cada corazón. Entonces, teniendo eso en mente, podemos comenzar a responder esta pregunta: ¿por qué la justificación por fe es una doctrina tan importante? Y también, para comenzar, debemos definir lo que es la justificación, porque según el libro de Romanos, que se ha estudiado muchas veces dentro de la iglesia, la palabra justificación tiene que ver con un término legal, tiene que ver con una situación en que usted, hermano, y yo éramos los culpables, éramos aquellos que debíamos ir a juicio solamente para poder recibir nuestra sentencia, nuestro castigo, cuál era lo que nosotros íbamos a recibir. Y teniendo eso en mente, nosotros aplicamos el término justificación para poder entenderlo mucho mejor. Nosotros merecíamos estar delante del juez, ese juez perfecto, ese juez justo que es Dios, y recibir nuestro castigo, recibir nuestra sentencia, que según Romanos era la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros no podíamos pagar la fianza, como se dice, no podíamos escapar de un castigo o de una culpa tan grande. Pero ¿qué pasó? Vino Jesucristo y Él se puso por delante de nosotros, entre el juez y nosotros, y la justicia de Cristo. ¿Por qué? Porque al llevar una vida perfecta, una vida sin pecado, al cumplir toda la ley, cuando Él estuvo acá en la tierra, cuando Él cumplió con todas las cosas, cuando Él se llevó una vida de obediencia absoluta hasta la muerte y una muerte de cruz, cuando Él murió, cuando Él fue crucificado,
la muerte no lo pudo retener porque Él era justo, porque Él era perfecto, porque la muerte no se podía enseñorear sobre Él, no tenía poder, no tenía dominio, no tenía absolutamente nada delante de Él. Entonces Él venció la muerte, el justo. Ahora el justo, que es Jesucristo, nos entrega esa justicia a nosotros. Al nosotros creer en Él, al nosotros tener fe en Él, al nosotros confiar y tener fe en la obra que Él ha hecho, la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Ahora Dios no nos ve como nos veía antes, sino que ahora ve a Cristo en nosotros. Ahora ve la justicia de Cristo sobre nosotros. Entonces somos justificados, no por nuestras obras, sino que por la obra de Jesucristo. Entonces, Dios nos trata a nosotros, los pecadores, como a un justo, pero trató al justo perfecto como a un pecador recibiendo todo el castigo, recibiendo toda la ira, recibiendo todo el juicio que iba a ir sobre nosotros, cayó sobre Él. Toda la ira, todo lo que Él tuvo que sufrir, todo lo que Él tuvo que padecer, todo lo que Él tuvo que afrontar, lo hizo por nosotros, lo hizo para poder salvarnos, lo hizo para poder entregarnos aquella justicia que tanto necesitábamos, hermano, porque nadie podía hacer y nadie puede hacer lo que hizo Cristo, solamente Él, siendo Dios, solamente Él pudo haber hecho esa obra acá en la tierra. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente creemos con fe, con convicción, creemos en que Cristo es el Hijo de Dios, en que Cristo es Señor, Cristo es Dios, Cristo es nuestro Salvador y entregamos nuestra vida en obediencia. Desde ese momento, la justicia viene a nuestra vida. La justicia de Cristo es imputada a nosotros. Ese es el concepto de justificación explicado rápidamente, explicado resumidamente, pero es algo que debemos conocer, es algo que debemos manejar, es algo que debemos saber responder, porque no es solamente lo que le acabo de decir, sino que es mucho más. Ya vamos a ir avanzando, vamos a ir leyendo algunos versículos y vamos a ir sacando algunas aplicaciones y conclusiones, pero esa es la base, ese es el comienzo, ese es el motor de lo que nosotros como justificación debemos entender. Ahora, la palabra justificado o justificación significa así simplemente o de alguna manera más sencillo de explicar, significa ser tratado como un justo. Ser justificado significa ser tratado como un justo. Entonces, para un cristiano, la justificación no solamente es el acto en que Dios nos perdona nuestros pecados, no es solamente el acto en que Dios nos limpia de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, sino que es la justicia de Cristo, esa justicia perfecta que es imputada a nosotros. Mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a leer. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 3:21. Gálatas 3:24, perdón. Gálatas 3:24 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ya hemos leído dos versículos, hay muchos más, hermanos, pero solamente en este momento quiero leerles estos dos, que se enfatiza la justificación por la fe. No solamente o no por las obras, sino que somos justificados por la fe. ¿Y la fe en quién? La fe en Cristo. Pero estamos hablando de una fe salvífica, estamos hablando de una fe donde hay transformación, estamos hablando de una fe donde hay convicción, estamos hablando de una fe donde hay impacto en la vida, estamos hablando de una fe que es viva, que se puede ver, que va acompañada con obras. No estoy diciendo que somos salvos por obras, sino que si hemos sido justificados por fe, esa fe verdadera produce obra o buenas obras en nosotros. Ahora, como he dicho y vuelvo a decir, la justificación no se obtiene a través de nuestras propias obras, a través de lo que nosotros podamos hacer o lo que nosotros podamos aportar, sino
que solamente somos justificados por la fe en Jesucristo. Solamente somos justificados por la fe en Jesucristo. Si decimos ser salvos, somos salvos por Jesucristo. Si decimos tener fe, tenemos fe en Jesucristo. Si decimos ser cristianos, somos cristianos para Jesucristo. No hay espacio para nosotros en nuestra vida cristiana, no hay espacio para nosotros aportar algo, para nosotros cambiar algo, para nosotros hacer algo mejor, sino que solamente es Dios haciendo la obra, es Dios salvando, es Dios transformando, es Dios justificando, es Dios santificando, es Dios haciendo toda la obra de salvación en su iglesia y en este mundo. ¿Qué dice Efesios 2:8? Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Voy a leer el 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Ahí en versículo 10. Pero lo interesante, lo importante es que aquí lo vuelve a enfatizar, lo vuelve a repetir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, somos salvos por fe, sí, pero esa fe es un don que Dios ha entregado, que Dios ha regalado, y por supuesto es algo que nosotros no merecíamos. Dios nos ha entregado algo que nosotros no merecíamos, que no éramos dignos de recibir y que merecíamos otra cosa. Merecíamos un castigo eterno, merecíamos ir al infierno y merecíamos todas aquellas cosas. Pero Dios, en su infinita misericordia, en su bondad, en su gracia, nos ha entregado este don. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con este don o con esta obra que Dios hace en nosotros? Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó no por obras que nosotros hubiésemos hecho o hubiéramos hecho, sino que nos salvó por el lavamiento, nos salvó a través del Espíritu Santo, nos salvó a través de Cristo, nos salvó a través de la fe. Nada que nosotros podamos hacer, nada que nosotros podamos aportar, nada que nosotros podamos hacer para Dios. Solamente por fe, solamente en la obra de Cristo, nosotros podemos ser salvos. Ahora, un punto importante a tocar: la justificación muchas veces se confunde con la santificación, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de justificación estamos hablando de que es un acto instantáneo realizado por Dios en la vida de todo aquel que cree en Jesucristo, pero es instantáneo, es en el momento. Si alguien ha creído en Cristo y se ha arrepentido y ha confesado sus pecados y ha puesto su vida y todo su corazón en Cristo, desde ese momento ya ha sido justificado. ¿Qué pasa después? Comienza el proceso de santificación, donde el Espíritu Santo nos va redarguyendo, nos va mostrando nuestra vida de pecado y nos va transformando a la imagen de Cristo. Pero principalmente la justificación es en el momento, mientras que la santificación es progresiva. Ahora, es importante para el cristiano, para nosotros, hermano, para usted y para mí, entender tres cosas importantes en cuanto a la justificación. ¿Por qué? ¿Qué podemos decir de todo esto que hemos hablado? Que no quede solamente en conceptos, que no solamente quede en palabras, sino que también podamos aplicarlo, que también podamos llevarlo a la práctica, que también podamos aprovechar esta palabra. Pero es importante entender esta doctrina por tres cosas. Primeramente, porque el conocimiento de la justificación y de la gracia de Dios nos motiva a hacer buenas obras, nos mueve a querer agradarle a Dios, a querer obedecerle, a querer crecer espiritualmente, a querer agradarle en todas las cosas. Entender que Dios nos ha justificado gratuitamente, que Dios nos ha regalado este don inmerecido, nos motiva a nosotros a querer retribuirle de alguna manera todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, toda la misericordia que Él ha tenido de nosotros,
Y de la misma manera, nosotros entregar todo lo que Dios nos ha entregado. Por gracia recibisteis, dad de gracia. De lo mismo que has recibido de parte de Dios también, entregarlo a aquellos que lo necesitan. Segundo, la justificación conduce a la santificación. Ningún cristiano solamente o simplemente es justificado y nada más. Todo aquel que ha sido justificado debe comenzar ese proceso de santificación, que sabemos que es progresivo, que con el tiempo debe ir en aumento, que no es algo que debamos quedarnos estancados, no es algo en que no se deba hablar, no es algo que, como se dice, que sea personal, sino que todo aquel que ha sido justificado debe estar en ese proceso de santificación. Y sabemos que esa es obra del Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que es el Espíritu quien nos mueve a crecer en santidad, a crecer y a querer guardarse. Tercero, el entender correctamente la doctrina de la justificación nos da a nosotros seguridad, nos da a nosotros esperanza, porque entendemos y sabemos que nuestra salvación no está en nuestras propias manos, sino que está en las manos de Dios. Nuestra salvación está dentro del plan o dentro de las obras de Dios, no en nosotros, no en nuestros méritos, no en nuestra fuerza, no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo que podamos entregar nosotros, sino que está en las manos de Dios. Eso a nosotros nos da esperanza, eso a nosotros nos entrega seguridad, porque sé que si está en las manos de Dios, Él nos va a mantener firme, nos va a ayudar a resistir, nos va a ayudar a perseverar hasta el fin. Porque pensemos, hermano, ¿qué pasaría si Dios nos entregara nuestra propia salvación en nuestras manos y nos dependiera de nosotros el si la perdemos o no? La vamos a perder, hermano. En el mismo día la vamos a perder. Por eso es una obra de Dios. Por eso la salvación solamente le pertenece a Jehová. Porque si fuera por nuestra mérito, nuestra fuerza, no lo lograríamos. Porque es Dios quien hace la obra, es Dios quien nos salva, es Dios quien hace todas las cosas. Entonces, debemos comprender que la justificación es solamente por fe y no por mérito de nosotros, sino que solamente por mérito de Cristo, de Dios. Y que nosotros no podemos aportar absolutamente nada a este proceso. Todo lo que yo pueda hacer queda completamente descartado. Si por supuesto lo estoy haciendo con la intención de ganarme la salvación, queda absolutamente afuera. Yo por bautizarme no voy a ser salvo. Por entregar un diezmo, una ofrenda, no voy a ser salvo. Por, no sé, visitar a los hermanos, entregar mercadería, yo no voy a ser salvo. Por hablar en lengua, yo no voy a ser salvo. Por tener todos los dones, yo no voy a ser salvo. Por sanar a alguien, no voy a ser salvo. Por enseñar a alguien, no voy a ser salvo. Por estar haciendo videos, no voy a ser salvo. Nada de lo que yo pueda hacer me va a llevar a Dios o me va a acercar a Dios en cuanto a la salvación, sino que solamente es la obra de Dios en nosotros. Solamente son los méritos para Cristo, solamente es lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo cual nos puede entregar a nosotros salvación y vida eterna. Pero antes de eso, o fuera de eso, no hay nada más. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no nos podemos acercar a Dios. Pero si vemos la salvación desde un punto de vista cristocéntrico, sí hay salvación. Fue Cristo, fue Dios quien se acercó a nosotros. Fue Dios quien nos perdonó nuestros pecados. Fue Dios quien nos movió a nosotros a arrepentirnos de todo corazón. Fue Dios, a través de Cristo, quien nos dio un ejemplo, quien nos entregó un modelo al cual nosotros seguir. Fue Dios quien nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Fue Dios quien ahora nos ha entregado su Espíritu Santo para poder perseverar, para poder avanzar, para poder seguir adelante, para poder hacer las cosas bien. Fue Dios quien ha hecho y es Dios quien hace todas las cosas en nuestra vida, hermano. Entonces, no podemos decir, y no puede salir de nuestra boca que no se puede. No podemos decir que yo no puedo. No puedo decir que
o no puede estar en mi boca que la carne es débil y no decir que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que podemos hacer, de que podemos avanzar, que podemos crecer, que podemos seguir haciendo la obra o arreglar nuestra situación o arreglar nuestra vida. No solamente decir es que es difícil, es que es complicado, es que la carne es débil. Sí, es difícil, la carne es débil, pero Dios está con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cristo murió por nosotros. Fuimos justificados por Cristo. Y el Padre nos bendice, nos ayuda, tiene misericordia. Entonces no podemos decir que no podemos. No podemos llorar. No podemos echarnos a morir. No podemos quedarnos en nuestra situación. Sino que debemos, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, avanzar. Resolver nuestros problemas que podamos tener, que nos impidan acercarnos a Dios. Resolverlos. Arreglar todas las cosas y venir a las plantas de Dios, venir a Dios en obediencia, con una vida, un testimonio que predique más que nuestras palabras, porque, hermanos, cuando entendemos verdaderamente lo que Cristo ha hecho, de qué significa que Cristo nos haya justificado, entendemos que la única manera en que nosotros podemos agradecerle a Dios o de alguna manera responderle a Dios es con nuestra propia vida, es con nuestro propio testimonio, es con nuestra propia situación, en obediencia, en amor a Él, en gracia, en agradecimiento. Creo que es lo mínimo que podemos hacer como cristianos, como hijos de Dios. Pero como le vuelvo a decir, nada de lo que nosotros podamos hacer, nada de lo que nosotros podamos entregar, nos va a acercar a Dios o nos va a dar mérito de haber ganado la salvación. Por favor, que ese pensamiento pueda salir de nuestra mente, no sé, de nuestros hogares, de nuestros corazones. Y darle el espacio, darle el lugar que Dios merece en nuestra vida. Entender que si somos salvos es por fe, que si somos salvos es porque hemos puesto nuestra vida, nuestra fe en Cristo. Si somos salvos es porque Él nos arrastró hacia Él. Si somos salvos fue porque Él murió por nosotros. Si somos salvos es porque Él sufrió en el madero. Si somos salvos es porque Él murió y resucitó al tercer día por nosotros. Si somos salvos es por toda la obra que Dios ha hecho. Y hermano, la obra es grande. La obra que Dios hizo es gigante. La obra que Dios hizo, ningún ser humano la puede replicar. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo. Absolutamente nadie. Pero lo que hizo Cristo, todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, fue por ti, hermano, y fue por mí. Por lo tanto, en agradecimiento nosotros, primeramente entendemos lo que Él hizo, entendemos la justificación, entendemos esta doctrina y la aplicamos a nuestra vida. Entonces, espero que esto sea de edificación, espero que esto, hermano, pueda ser de gozo, pueda fortalecerle a usted, que esto le pueda ayudar, que esto pueda ser algo que a usted le anime, le motive, que esto pueda ser algo que pueda provocar una convicción en su vida, en su corazón, y que juntos podamos obedecer, que juntos podamos alabar a Dios, adorar a Dios con nuestra vida, que juntos podamos seguir enseñando y podamos seguir repitiendo estas palabras, aunque suene repetitivo, aunque usted piense o diga, no, es que esto ya lo hemos visto antes, yo ya lo conozco. Aún así es bueno recordar, aún así es bueno manejar estos términos o estas cosas. Entonces, hermano, que esta palabra pueda llegar a los corazones, que esta palabra nos pueda ayudar tanto a usted como a mí también, porque también lo necesito. Y sé que Dios hará la obra en usted, hermano, y también en mí y en todos aquellos que puedan estar escuchando esta enseñanza. Así que, hermano, le saludo en el amor del Señor. Mi esposa le manda muchos saludos. Y si Dios lo permite, si Dios lo quiere, todo esto puede acabar pronto, todo esto pueda terminar, si Él lo permite, y que podamos estar juntos reunidos otra vez. Si así no es el caso, seguiremos
subiendo enseñanzas, seguiremos participando el día domingo en los cultos, seguiremos quizá comunicándonos por WhatsApp. Así que ánimo, hermano, siga adelante, siga confiando en Dios, siga en este camino angosto, siga confiando en el Señor, porque independiente de la situación, independiente del problema, independiente cuán grande podamos ver el problema, Dios es más grande. Dios está por sobre todo. Así que confiemos en Él, hermano, y tengamos fe en el Señor. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente. Le mando un abrazo, le mando un saludo y que en el Señor se pueda encontrar bien. Adiós.